amigos, les habla Jorge González Carvajal desde Venezuela. En esta nueva entrega del programa hablando del proceso judicial 365 que dirige el maestro Adolfo Alvarado Belloso desde la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario. El tema que me gustaría compartir con ustedes es el relativo a la valoración del comportamiento de las partes dentro del proceso. Es decir, el problema que produce o que podría producir el poder o los poderes que tiene el juez de valorar judicialmente la conducta o comportamiento de las partes que se produzca dentro de un debate judicial. La mayoría de los ordenamientos jurídicos en la región pues cuentan con disposiciones normativas que permiten u otorgan este poder a los jueces. En Venezuela, y Venezuela no es la excepción, esto en los artículos 122 y 48 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se establece expresamente que el juez puede extraer elementos de convicción de la conducta de las partes, particularmente cuando sea esta conducta pues contraria a la colaboración procesal. Si nos fijamos, pues estas normas dan un poder general o son normas que otorgan una habilitación a los jueces de manera general para valorar no cualquier, digamos, no un tipo específico de conducta o comportamiento derivado de un acto procesal definido por el legislador, sino de cualquier acto procesal o actuación o conducta o comportamiento procesal de las partes dentro del proceso. De manera que son normas que por su naturaleza son indeterminadas y generales. Por el contrario, existen supuestos de hechos específicos, como el relativo a la exhibición documental que regulan algunos códigos de procedimiento civil, por ejemplo el caso venezolano y otras leyes especiales en Venezuela, así como el sometimiento o colaboración material para las inspecciones, es decir, cuando se requiere la colaboración de alguna de las partes para acceder a la prueba, es decir, hay una dificultad probatoria en cuanto al acceso a la prueba, o en el caso de, también similar, en el caso de la prueba, digamos, científica, donde el cuerpo humano es o será fuente de prueba. El caso típico es la prueba de ADN, todos estos regulados en los artículos 505 del Código de Procedimiento Civil y 210. Pues en este caso estamos hablando de actos procesales probatorios concretos con una regulación analítica y específica con consecuencias expresamente establecidas por el legislador, o en todo caso el margen de discrecionalidad es bastante estrecho para los jueces. Sin embargo, no, digamos que lo que quiero compartir con ustedes no es estas normas, es decir, o algunas consideraciones sobre estas normas específicas, sino sobre el poder general que se otorga al juez para valorar cualquier comportamiento de las partes dentro del proceso. Fijémonos que estas normas se encuentran presentes en los ordenamientos jurídicos en ocasiones, en otras son halladas por vía de principios generales, el llamado principio de colaboración, moralidad, lealtad, y ese es el caso del Código de Procedimiento Civil venezolano, donde no se regula de manera expresa una disposición del género. Sin embargo, la doctrina no ha visto óbice para hallar dentro de los principios procesales venezolanos pues una norma inexpresa que otorgue un poder al juez de valorar judicialmente de manera general cualquier comportamiento de las partes dentro del proceso. Una norma específica fue incorporada al proyecto de reforma del Código de Procedimiento Civil del año 2014, que no se convirtió en ley, pero que estaba ahí. Era básicamente una repetición de los artículos 48 y 122 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. El artículo del proyecto es el artículo 464. Fíjense que detrás de todas estas normas existe, o este tipo de disposición normativa, existe
una concepción ideológica por parte del legislador o de la doctrina que la prohija colaborativa del proceso. Es decir, se entiende el proceso no como un mecanismo, método de debate entre dos contendientes, dos partes enfrentadas en perfecto pie de igualdad ante un tercero imparcial para resolver el conflicto, sino un problema pues, que tiene que ser resuelto, y para ser resuelto es necesario que las partes colaboren entre ellas y colaboren a su vez con el juez. De manera que estas concepciones debilitan el principio o el llamado sistema dispositivo, y también debilitan, por lo tanto, el concepto de carga, y se fundamentan en un concepto de deber general de colaboración o deber general de actuar de manera correcta, de buena fe y atendiendo a principios sublimes o finalidades del proceso, como son la verdad y la justicia. La doctrina ha tratado de identificar la naturaleza jurídica, las disposiciones normativas que permiten valorar al juez la conducta de las partes, argumentando que se trata de, digamos, técnicamente indicios endoprocesales, es decir, que la conducta va a ser un hecho indicador que va a permitir al juez armar una inferencia para luego dictar su sentencia y poder bien tener una incidencia directa en el mérito de la causa o una incidencia indirecta confirmando o negando en cierto sentido la eficacia probatoria de algún otro medio de pruebas, y por lo tanto pues sentenciar de algún modo. En todo caso, la importancia de este poder, que no es menor, es que tiene la posibilidad de influenciar de manera determinante en la decisión del litigio. Otra parte de la doctrina considera que no se trata de una prueba, pues no se respeta la idea misma o el concepto mismo de prueba, además que no se respetan las garantías suficientes para su incorporación como prueba, es decir, no se ofrece, no tiene la parte contra quien se hace valer la oportunidad o posibilidad de controlarla y contradecirla, no se admite, y tampoco tiene la posibilidad la parte pues de presentar sus argumentos en la oportunidad de cierre del debate para, digamos, evaluar si efectivamente produce la convicción que el beneficiario de la valoración contraria de su contraparte, valga la redundancia, produce para la sentencia. A nuestro modo de ver, se trata este poder de un poder sancionatorio, tomando en cuenta las diferencias que existen entre carga, deber y obligación, y teniendo presente que los llamados deberes de colaboración, lealtad, buena fe o probidad son técnicamente, pues, como lo mencioné, deberes, en el sentido de que tienen en miras, pues, un fin general o una finalidad general, que es que el proceso no se convierta en un sitio donde valga todo, sino un lugar de debate donde se respeten las partes, respeten al tribunal, respeten los tiempos y respeten asimismo los recursos que se utilizan dentro del proceso. Pero no debe ser entendido pues como una carga, es decir, ni como una obligación de colaborar, sino propiamente como un deber, que tiene en miras un fin general, que es, digamos, que la efectiva y eficaz resolución del conflicto respetando las reglas del debate, o llamadas también reglas del juego. Si consideramos entonces que se trata de una sanción, vendrían a ser aplicables todas las ideas y normas relativas y garantías, además, relativas al derecho sancionatorio. Las críticas principales que podemos, para cerrar, dar u ofrecer frente a este tipo de normas es que son normas que no toman en cuenta una situación práctica que se presenta en el proceso. Vale decir, el proceso es, como hemos mencionado, un método de debate entre dos sujetos, es decir,
básicamente una competencia entre dos sujetos. Algunos lo llaman un juego, digamos, no por el carácter lúdico, sino por su estructura que tiene la finalidad de sustituir la guerra, es decir, es un sustituto de la guerra, pero en definitiva alguien pierde y gana, de manera que su estructura, su funcionamiento y todo el aparataje que existe para dar vida al proceso, pues es reacio a un principio de colaboración entre las partes. Entre otras cosas, existen abogados que tienen deberes para con sus clientes, una lealtad específica para con sus clientes y que no pueden, por lo tanto, abandonarlos y no pueden colaborar con la otra parte. Y además, si colaborarían con la otra parte, serían sujetos a sanciones no solo disciplinarias o, mejor dicho, deontológicas, sino a sanciones penales, como en el caso de Venezuela es el delito de prevaricación. Por otra parte, hay una irracionalidad o incoherencia sistemática de estas normas con garantías fundamentales, garantías del debido proceso, como que las penas o sanciones no pueden trascender, pues técnicamente cuando se valora la conducta supuestamente de una parte, se valora técnicamente es la conducta de su abogado. Y si se valora la conducta del abogado para sancionar a otra parte, pues se está sancionando a la parte por la conducta de otro sujeto. Y esto es que la pena trasciende, cuestión que constitucionalmente y convencionalmente está, digamos que, prohibida expresamente. Además, son normas que violan el principio de legalidad de las sanciones, en el sentido de que se le da el poder al juez de crear no solo el supuesto de hecho de la sanción, sino también crear la consecuencia jurídica. En definitiva, son normas que tienen poca practicidad, pueden servir naturalmente para los abogados argumentar a favor de su tesis, pero desde un punto de vista racional no podrían servir para que el juez decida una causa en favor o en contra de alguna de las partes por su comportamiento dentro del proceso. Esto pues se aleja muchísimo de alcanzar la verdad o la finalidad sublime que se pretende alcanzar con esta norma. Con esto me despido y espero que puedan ser de utilidad estas ideas. Muchas gracias.